amanecer, llega a los Andes como una promesa. Los primeros rayos de luz aperician las cumbres nevadas, blancas, silenciosas, majestuosas, capaces de dejar sin aliento. Desde lejos, los Andes son hermosos, como un sueño. Esta cordillera se extiende a lo largo de más de 7.000 kilómetros por el interior de Sudamérica. La cordillera más larga de la superficie terrestre y uno de los sistemas montañosos más escarpados del planeta. Los Andes no invitan, desafían. Al pie de las montañas, la selva amazónica impulsa la humedad hacia arriba. Los árboles crecen densamente agrupados. El aire es espeso, cálido y cargado con el olor a tierra y hojas en descomposición. Más arriba, aparecen los bosques nubosos. Los árboles son bajos. Sus troncos están cubiertos de un musgo espeso y aterciopelado. Las ramas se pierden en la niebla. Un mundo húmedo, frío y extrañamente silencioso. Aún más arriba, los árboles desaparecen. Solo rocas, viento y un cielo tan bajo que parece oprimir. Esto es el altiplano, la vasta meseta de los Andes. Aquí, cada respiración proporciona solo alrededor del 60% del oxígeno que se respira a nivel del mar. La temperatura puede ser abrasadora al mediodía. Y luego cae en picado bajo cero al atardecer. El viento sopla sin cesar, erosionando todo lo que se atreve a mantenerse en pie. Los Andes no se rinden de un solo golpe. Se llevan todo poco a poco: oxígeno, calor, alimento, incluso paciencia. La naturaleza ha dedicado millones de años a establecer una sola ley: adaptarse o perecer. Y los guanacos han elegido adaptarse. En la meseta gris plateada, aparecen como puntos de fuego marrón amarillento entre las rocas, el viento y la tenue niebla. Caminaban despacio, como si cada piedra bajo sus pies estuviera grabada en la memoria de la manada. Los guanacos son camellos salvajes de Sudamérica, parientes de las llamas. Desde la distancia, parecen esbeltos, cuellos largos, patas altas y cuerpos ligeros. Pero esa apariencia oculta un cuerpo esculpido por los Andes para alcanzar gran altura. Sus ágiles patas les permiten aferrarse a las laderas rocosas. Su pelaje grueso pero ligero los mantiene calientes en las noches frías, sin ralentizarlos cuando necesitan acelerar. Pero el verdadero secreto reside en su respiración. La sangre del guanaco transporta oxígeno de manera eficiente, y sus fuertes corazones y pulmones les permiten seguir moviéndose en entornos donde a muchas otras especies les resultaría difícil detenerse. Rara vez viven solos. Cuando la manada pasta, a menudo hay un individuo más alto que observa silenciosamente el horizonte. Sus orejas se mueven con el viento. Sus ojos buscan cualquier movimiento inusual. Ante la menor señal de peligro, toda la manada cambia de dirección casi simultáneamente. Sin caos, sin esfuerzo desperdiciado. En las tierras azotadas por el viento de los Andes, los guanacos no solo existen, pertenecen a ese lugar. Pero en los Andes, pertenecer no significa estar a salvo. Algo anda mal en la meseta. La manada de guanacos se detiene. Orejas erguidas, ojos que escudriñan el horizonte. El viento sopla. Las rocas permanecen en silencio, pero el instinto nunca miente. En un afloramiento rocoso, pegado al terreno grisáceo,
puma ha estado allí mucho antes de que nadie lo notara. Ni un movimiento superfluo, ni un sonido. Solo sus ojos dorados, midiendo la distancia. Calculando el ángulo de aproximación y esperando el momento oportuno. Los pumas no cazan por velocidad, cazan por sincronización. Puede permanecer inmóvil durante un largo rato. Su respiración se ralentiza, su cuerpo casi se funde con la roca. Pero de ese silencio, todo sigue en movimiento. Observando, analizando, eliminando objetivos demasiado peligrosos. Y esperando que un individuo más vulnerable le separe de la manada. Esto no es instinto primario, es estrategia. Perfeccionada a lo largo de la larga historia evolutiva de una de las especies de felinos más adaptables de América. A altitudes superiores a los 4000 metros, donde cada respiración proporciona menos oxígeno que a menor altitud, el puma se mueve como una sombra calculada. Su pelaje gris parduzco le ayuda a camuflarse en la roca. Sus ojos, sensibles a la poca luz, convierten el amanecer y el atardecer en aliados. Sus poderosas patas traseras pueden impulsar su cuerpo a distancias increíbles cuando es necesario. Entonces llega el momento, sin previo aviso, sin rugido, el puma abandona la roca. Y todo sucedió tan rápido que la meseta tuvo tiempo de reaccionar. La distancia se acortó en un instante. Garras clavadas. Una mordida dirigida con precisión al cuello o la nuca. La cacería duró apenas unos segundos. Pero esta no es solo la historia de la muerte de un guanaco. Es la historia de la supervivencia de la meseta. Los depredadores como el puma suelen tener más el éxito con individuos jóvenes, viejos, débiles o aislados. Es esta presión depredadora la que ayuda a las poblaciones herbívoras a mantener la vigilancia. La salud y el equilibrio natural. Cuando se controla el número de herbívoros, la frágil vegetación de la sierra tiene mayores posibilidades de recuperarse. Y en un lugar donde la hierba crece lentamente, el suelo se erosiona fácilmente y las estaciones duras son prolongadas. Cada eslabón es importante.
El puma no altera el ecosistema andino. Es un eslabón que ayuda a mantener el equilibrio de ese ecosistema. Pero entre las tresas de los Andes, hay una especie que tiene una importancia mayor que la mera supervivencia. En el escudo de armas de Chile, entre los versos más solemnes que una nación puede dedicar a honrarlo, se encuentra la imagen de un animal. No un león, no un águila, pero un huemul erguido sobre terreno rocoso. Los huemules habitan lugares donde la mayoría de las criaturas, otros dudarán. Pendientes pronunciadas. Terreno rocoso y accidentado. Valles fríos donde el clima puede cambiar rápidamente, del sol abrasador a vientos helados. Nieve o niebla espesa en cuestión de hora. Esta es una tierra que pone a prueba los límites de la vida. El huemul la ha elegido como su hogar. Su espeso pelaje marrón grisáceo no solo lo protege del frío intenso de las noches andinas, su color se mimetiza con las rocas grises, la hierba seca y las sombras entre las grietas de la montaña. Un camuflaje perfeccionado durante millones de años de evolución. Sus grandes orejas giran con cada sonido. El rodar de las rocas, el crujido de las ramas, un ligero cambio en la dirección del viento. Cada señal podría ser una advertencia. Cuando aparece un puma, el huemul no lo enfrenta. Se mimetiza con el terreno. Sus fuertes patas lo impulsan por las laderas rocosas, a través de estrechas grietas y escarpados acantilados, donde los depredadores son más difíciles de alcanzar. No es una huida despavorida, sino una retirada calculada, hacia un terreno que conoce mejor que nadie. Los huemules no viven en grandes manadas. Prefieren el silencio. Son solitarios o viven en pequeños grupos, a veces solo unos pocos adultos y crías. Estos pequeños grupos son suficientes para crear lazos, pero también lo suficientemente discretos como para desaparecer en el complejo terreno de los Andes. Hoy en día, las poblaciones de huemules han disminuido drásticamente en muchas zonas. Y Chile los ha reconocido como Monumento Natural Nacional. Como recordatorio de que este símbolo no puede existir solo en el papel, sino que necesita ser protegido en la realidad. Más que nunca. En la fría bruma de las tierras altas andinas, un par de ojos observan. Sin prisa, sin rebelarse, solo esperando, el zorro andino. Su pelaje marrón rojizo se mimetiza con las rocas y la hierba seca como si la naturaleza hubiera preparado un abrigo de camuflaje. Sus orejas puntiagudas giran con cada sonido. Su robusta constitución, una de las más grandes de los perros salvajes de Sudamérica. Sin embargo, sus movimientos son tan ligeros, como una brisa, que susurra entre las laderas rocosas. Viven a lo largo de los Andes, desde los Andes septentrionales hasta Tierra del Fuego.
desde valles bajos y praderas de altura hasta el árido desierto de Atacama y los húmedos y frescos bosques nubosos. Los zorros andinos aparecen donde cada respiración, cada paso, es crucial. No porque todos los lugares sean fáciles para vivir, sino porque saben adaptarse. Cazan con paciencia. Rastrean a su presa. Calculan el ángulo de aproximación, miden la distancia. Luego, lanzan un salto corto y preciso. Sus ágiles patas les permiten atravesar grietas en la roca. Pendientes pronunciadas y senderos que muchas otras especies abandonarían a la distancia. Pero la verdadera fuerza del zorro andino no reside en su velocidad, sino en su naturaleza humilde. Cuando tienen la oportunidad, cazan conejos, roedores, aves, huevos, lagartijas. Y a veces incluso pequeñas presas de montaña. Cuando la temporada escasea, recurren a frutas, insectos, carroña o restos de comida cerca de los humanos. En el mundo del zorro andino, la supervivencia no es para los orgullosos, sino para quienes saben aprovecharla al máximo. Y cuando encuentran más de lo que necesitan, pueden esconder el resto en grietas de rocas o bajo una fina capa de tierra. Pequeñas reservas para días ventosos y nevados, o cuando la presa desaparece de la meseta. Sus instintos siempre se preparan para el mañana. No tan majestuosos como los buitres, no tan simbólico como el huemul, no tan temible como el puma. Pero el zorro andino posee algo que esta región montañosa siempre exige: adaptabilidad. En los Andes, a veces la inteligencia y la adaptabilidad son más valiosas que los colmillos y las garras. Y mientras la tierra pertenece a los ágiles, el cielo pertenece a otra criatura. Sin batir las alas, sin sonido. Solo una sombra gigante que se desliza lentamente, silenciosa, como si el cielo le perteneciera. Cóndor andino, con una envergadura de más de 3 metros. Es una de las aves voladoras más grandes que aún existen en el planeta. Pero lo asombroso no es solo su tamaño, es su forma de volar. En las empinadas laderas de las montañas, el aire caliente asciende, creando columnas invisibles de calor. Los cóndores andinos las encuentran, extienden sus alas y dejan que el viento los eleve. Pueden volar durante horas casi sin batir las alas. En un entorno donde cada caloría es preciosa, no se trata solo de habilidad, es genialidad evolutiva. Observando con atención, el cóndor andino no es elegante de la forma habitual. Su cabeza es casi calva.
piel arrugada, ojos fríos y penetrantes. Pero cada característica tiene una razón. Sus cabezas con poco plumaje les ayudan a alimentarse de carroña con menos suciedad y bacterias adheridas. Su aguda vista les permite detectar cadáveres de animales a lo lejos en el árido terreno montañoso. Los cóndores andinos rara vez cazan. Limpian. Retiran los cadáveres antes de que las enfermedades tengan la oportunidad de propagarse, devolviendo nutrientes al suelo y manteniendo el ciclo natural en marcha. Criaturas poco apreciadas, pero indispensables. Detrás de esos majestuosos vuelos circulares se esconde una frágil verdad. Los cóndores andinos maduran tarde. Se reproducen lentamente. Cada pareja generalmente cría solo un polluelo después de un largo ciclo. Cuando las poblaciones disminuyen, les cuesta recuperarse rápidamente. El envenenamiento por cadáveres de animales contaminados o plomo, la reducción de los hábitats. Y la expansión humana están haciendo que sus cielos sean menos seguros. El altiplano no es solo hogar de animales, vientos fríos y rocas. Aquí, los humanos también aprenden a sobrevivir. No conquistando la meseta, sino conviviendo con ella. En esta tierra árida, donde el aire es escaso y el viento sopla sin cesar, los pueblos aymara y quechua han entrelazado sus vidas con la tierra, los animales y el cielo durante generaciones. Para ellos, el altiplano no es solo un lugar para vivir. Es la tierra de Pachamama, la madre tierra, donde cada estación, cada camino y cada animal tienen un significado sagrado. En este mundo, la llama y la alpaca se convierten en el puente entre los humanos y las altas montañas. La llama es las piernas de la meseta. Resistente, tranquila, sin prisas. Durante miles de años, han acompañado a las caravanas por los caminos rocosos, transportando sal, alimentos y mercancías entre aldeas distantes. Y la alpaca es el calor del altiplano. Su pelaje suave, ligero y aislante se teje para confeccionar capas, mantas y tela. Elementos que ayudan a la gente a sobrevivir a las frías noches de las tierras altas. Más allá, el salar de Uyuni se extiende como un mar blanco sin ola. Este salar, el más grande del mundo, no es solo una maravilla natural sino también una fuente de vida. A medida que el agua se evapora,
La sal blanca que queda en el suelo se corta, se recoge y se carga sobre los lomos de las llamas, y luego se transporta por antiguos senderos lejos de la meseta. Más abajo, en las laderas andinas, las rocas y el viento dan paso gradualmente al musgo, las hojas y la niebla. Los bosques nubosos emergen de la densa nieve. Donde la luz se refracta antes de llegar al suelo. En medio de ese azul profundo, una sombra oscura, se mueve silenciosamente, un oso andino. La única especie de oso en Sudamérica. Y uno de los habitantes más misteriosos de los Andes. Sus rostros presentan vetas de luz alrededor de los ojos y el hocico. Cada individuo tiene un patrón único e irrepetible, como una huella dactilar. A primera vista, uno podría pensar que se trata de un oso lento y torpe. Nada más lejos de la realidad. En el bosque nuboso, el oso andino no solo camina, trepa, se aferra y transforma los troncos musgosos y húmedos en su propio camino. En las ramas más altas, puede romper ramitas y alinearlas para crear plataformas de descanso temporales. Para comer, descansar y observar el bosque desde lo alto. En las escarpadas montañas, saber trepar no es solo una habilidad, sino una ventaja para la supervivencia. Pero en el bosque nuboso, trepar también implica riesgos. Una rama podrida puede romperse en cualquier momento, y un tronco resbaladizo y húmedo puede hacer que su pesado cuerpo pierda el equilibrio. Una sección dañada del bosque puede obligarlo a descender al suelo. Y en tierra, el peligro siempre está más cerca. El oso andino no es un depredador feroz como el puma. Su supervivencia depende de su agilidad, memoria y capacidad para aprovechar casi todo lo que el bosque le ofrece. Sigue el aroma de la fruta madura en el rocío. Arranca brotes húmedos y fríos, mastica hojas. Y desgarra los tallos de las piñas silvestres. Cuando la temporada escasea, los insectos o los cadáveres también pueden convertirse en una valiosa fuente de energía. Esta agilidad les permite desplazarse estacionalmente, desde las tierras bajas hasta los bosques nubosos. De una ladera a otra, siguiendo el rastro de las fuentes de alimento. Pero el papel más importante del oso andino no es lo que toma del bosque, sino lo que devuelve. Cada fruta que ingiere contiene semilla. A medida que el oso se desplaza por las laderas de la montaña, esas semillas caen en otros lugares. Desde allí, puede comenzar a crecer un retoño. Puede hacer un nuevo fragmento de bosque.
El oso andino es, por lo tanto, el silencioso sembrador de semillas de los Andes. El jardinero no sabe qué está cultivando, pero ese jardín se está reduciendo. La deforestación interrumpe los corredores migratorios. Sus hábitats se fragmentan en parches aislados de bosque. Y la caza furtiva sigue poniéndolos en peligro. A medida que el bosque se fragmenta, los osos tienen que viajar más lejos. Descender a mayor altitud y correr más riesgos. Y cada vez que abandonan la sombra de los árboles, se acercan más a los humanos. En la espesa niebla del bosque nuboso, el oso andino sigue caminando despacio, en silencio. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero el bosque a su alrededor desaparece año tras año. Y cuando el bosque desaparece, el sembrador de semillas también desaparece. En el húmedo y frío bosque nuboso en el norte de Perú. No todos los movimientos son fácilmente discernibles. A veces, solo una sombra marrón se desliza sobre una rama cubierta de musgo. Luego se desvanece entre la niebla. Ese es el macaco de cola dorada. Uno de los primates más raros de Sudamérica. Viven en las altas copas de los Andes, donde el bosque es siempre húmedo, frío y brumoso. Su espeso pelaje marrón oscuro les ayuda a soportar el frío del bosque nuboso. Sus largas y fuertes colas les proporcionan equilibrio. Mientras se mueven entre la rama. Pero a esa altura, un solo resbalón puede ser muy costoso. Arriba, las aves rapaces pueden abalanzarse repentinamente. A la sombra de las hojas, pequeños felinos salvajes pueden acercarse sigilosamente. Y cuando el bosque se fragmenta, se ven obligados a descender a zonas más bajas, donde los pumas y los humanos representan una mayor amenaza. Su dieta consiste en frutos del bosque, hojas jóvenes, flores y brotes. Cuando comen fruta, transportan las semillas a grandes distancias a través de sus excrementos. Esto permite que los árboles jóvenes broten en otros lugares. Los macacos de cola dorada no solo habitan el bosque, contribuyen a la regeneración del bosque. En el bosque nuboso andino, existen criaturas que parecen solo una ilusión. Un destello verde atraviesa la niebla. Luego desaparece entre las ramas cubiertas de musgo. Ese es el quetzal. Su plumaje verde iridiscente cambia de color con la luz. Cuando el sol atraviesa la niebla, su diminuto cuerpo brilla como una joya en la espesura del bosque. El quetzal vive en la parte alta de la copa de los árboles, donde el aire es frío, húmedo y cargado de humedad. Busca frutos maduros escondidos entre el follaje. A veces, caza pequeños insectos para recuperar energía. Pero cada fruto que ingiere no solo lo nutre a él,
Dentro de él se encuentran las semillas del bosque. Cuando el quetzal vuela a otra ladera, esas semillas son transportadas consigo. Desde allí, un retoño puede comenzar a crecer. Así que, el quetzal no es solo la belleza del bosque nuboso. Es un silencioso sembrador de semilla. Pero en la copa de los árboles, la belleza no garantiza la seguridad. Las aves rapaces pueden abalanzarse desde el cielo. Las serpientes arborícolas pueden acechar cerca de los nidos. Los pequeños felinos salvajes pueden escabullirse entre la densa vegetación. Para las aves jóvenes, cada día de supervivencia es una apuesta. Pero el mayor peligro no proviene de la espesura del bosque, sino de su desaparición. Los árboles milenarios son talados. La cubierta forestal se fragmenta. Las verdes rutas de vuelo se rompen gradualmente. Para los quetzales, perder el bosque significa perder su nido, su alimento, su futuro. En medio de la inmensidad y la dureza de los Andes, la naturaleza ha creado una criatura increíblemente pequeña. Un diminuto rayo de luz atraviesa la niebla. Azul, púrpura, carmesí, cambia de color según el ángulo de visión. Como si su cuerpo estuviera hecho de luz en lugar de plumas. Es un colibrí. Sus alas aletean tan rápido que el ojo humano solo percibe una mancha borrosa que vibra en el aire. Puede mantenerse suspendido frente a una flor, volar hacia atrás desde una rama y cambiar de dirección en un instante. Una criatura diminuta, pero que funciona como una máquina de energía extrema. Al volar, el corazón del colibrí puede latir más de 1000 veces por minuto en algunas especies. Un corazón pequeño, funcionando a pleno rendimiento para mantener a flote ese milagro. Pero la velocidad nunca es gratis. Los colibríes deben buscar néctar constantemente para mantener su intenso ritmo vital. Tan solo unas horas sin alimento. La energía de ese pequeño cuerpo puede agotarse muy rápidamente. En las gélidas alturas de los Andes, no se trata solo de fatiga, puede ser la línea entre la vida y la muerte. Al caer la noche y descender las temperaturas de la montaña, los colibríes entran en letargo, una forma de sueño profundo para conservar energía. Su ritmo cardíaco disminuye, su metabolismo se ralentiza. Y cada mañana al despertar, era como regresar de una pequeña muerte. Pero en su incansable búsqueda de néctar, el colibrí llevaba consigo algo aún más preciado que el néctar. En las laderas y en los bosques nubosos andinos, muchas plantas habían desarrollado flores con colores, formas y profundidades perfectamente adaptadas
al diminuto pico del colibrí. Cada vez que su pico tocaba una flor, se transfería una parte del futuro del bosque. Sin ruido, sin intención, pero indispensable. Y, si se continúa descendiendo, la niebla se disipa gradualmente. El bosque se vuelve más cálido, más oscuro y más denso. Este es el límite entre los Andes y la Amazonía, donde la selva tropical comienza casi abruptamente. Como si la naturaleza acabara de pasar página. Anchos ríos serpentean a través de la densa alfombra verde. El aire está cargado de humedad, y la luz ya no es blanca brillante como en la meseta, sino amarilla, moteada. Bailando entre las hojas. Este es el territorio del leopardo. Y lo sabe perfectamente. Bajo la luz fragmentada, su cuerpo dorado casi se funde con el entorno. Los patrones negros, semejantes a rosas, de su pelaje no solo son hermosos, sino que también disimulan los contornos de su cuerpo. Transforman a un gran felino, que posiblemente pese más de 100 kilogramos en parte de la sombra. Los troncos de los árboles y la luz del sol del bosque. Las presas pueden mirarlo fijamente y no ver nada. A lo largo de la orilla del río, una colonia de capibaras bebe. La superficie del río ondula suavemente, el aire está en calma. Pero en la selva tropical, el peligro rara vez se manifiesta primero, acecha en las sombras. En la espesura de la orilla, el leopardo yace inmóvil como una piedra. Ni un músculo se mueve, solo sus ojos dorados observan, calculando, esperando. Un leopardo puede permanecer inmóvil durante mucho tiempo, no por impaciencia, sino porque en la selva, un solo movimiento inoportuno basta para arruinarlo todo. Entonces llega el momento. Sin previo aviso, sin sonido alguno. Solo un cuerpo dorado que emerge de las sombras, tan rápido que el bosque parece congelarse. Los leopardos no solo son excelentes emboscadores, también son uno de los pocos grandes felinos que dominan el agua. Nadan bien, cazan peces, tortugas e incluso crías de cocodrilo a lo largo de los ríos de la selva tropical. Los ríos no son fronteras, son parte de su territorio. Y cuando es necesario, también pueden trepar a los árboles, aprovechando la altura para emboscar en la selva. Agua, tierra, árboles. Los leopardos pueden cazar en los tres mundos. Tras abatir a su presa, arrastran su trofeo al interior del bosque. Lejos de los carroñeros y de las miradas indiscretas. En la selva tropical, cada alimento es un bien preciado que proteger. Pero este rey de las sombras está perdiendo territorio. El bosque se reduce año tras año. Los corredores verdes que conectan los territorios están siendo interrumpidos por carretera. La agricultura y la explotación de recursos.
Los leopardos necesitan vastos espacios para vivir, cazar y encontrar pareja. Cuando ese espacio desaparece, se ven obligados a acercarse a los humanos. Más cerca significa mayor peligro para ambos. No todas las batallas por la supervivencia son ruidosas. A veces, el ganador es el que casi no hace nada. En lo alto de la cota de los árboles, entre las ramas cubiertas de musgo, hay una figura casi inmóvil. Mira más de cerca, y aún más de cerca. Un perezoso de 3 dedos cuelga boca abajo de una rama. 4 garras curvas se aferran como ganchos de acero. Tiene los ojos entreabiertos. Su respiración es tan lenta que casi se pierde en el ritmo del bosque. Si no lo supieras, podrías pensar que es solo un cúmulo de musgo. Y ese es el secreto. En el pelaje áspero del perezoso, pueden crecer algas verdes en parche. Los diminutos surcos de su pelaje permiten que las algas se adhieran a él, formando un camuflaje viviente, verde, húmedo, y que se mimetiza con la vegetación del bosque. Entre hojas, musgo y sombras de árboles, los depredadores apenas pueden detectarlo. Pero el camuflaje es solo una parte de la historia. La otra parte reside en algo que casi desafía toda lógica de supervivencia: la lentitud deliberada. El metabolismo del perezoso es tan lento que su temperatura corporal puede fluctuar más que la de la mayoría. Mamíferos pueden tardar días en digerir una comida. Y esa comida suele consistir simplemente en hojas bajas en energía, difíciles de digerir. A veces contienen compuestos defensivos. El perezoso se alimenta de lo que pocas especies pueden competir. Y sobrevive al no consumir en exceso lo que su cuerpo recibe. En los Andes, donde cada caloría es valiosa, el perezoso encontró una respuesta inesperada. No moverse innecesariamente. No gastar más de lo necesario. Y no te dejes ver. En un mundo de criaturas más rápidas, feroces y grandes, el perezoso elige un camino completamente diferente. Tan lento que es casi invisible. Y es esta invisibilidad la que lo mantiene con vida. Pero la vida en la selva no se limita a las alturas. Bajo la forestal, en la tierra húmeda y oscura, se libra otra batalla silenciosamente. Hay una criatura en acción. Silenciosa, firme, sin prisa, el oso hormiguero gigante. Su largo hocico, como una sonda biológica, escudriña el suelo. No tiene dientes. No puede masticar. Pero posee otra arma, un sentido del olfato increíblemente sensible. Ocultas, bajo la tierra húmeda, se encuentran fortalezas de hormigas y termitas, túneles oscuros y profundos.
aparentemente seguros, hasta que el oso hormiguero los encuentra. Sus garras delanteras comienzan a actuar. No fueron hechas para cazar, fueron hechas para desgarrar. Un potente empujón puede romper la dura tierra del termitero. Entonces aparece la lengua. Larga, pelajosa, flexible como un látigo viviente. Esa lengua puede extenderse y retraerse más de 100 veces por minuto. Barriendo túneles oscuros y arrastrando tapas de diminutos insectos. En cuestión de minutos, miles de hormigas y termitas desaparecen. No necesitan dientes, no necesitan masticar, no necesitan perseguir. El estómago del oso hormiguero procesa a su presa con potentes músculos. Ayudado por los pequeños granos de arena y tierra que ingiere. Casi como una molleja tritura la comida. Un cuerpo especializado para una dieta que pocas otras especies aprovechan. Pero los osos hormigueros no solo comen, regulan. Normalmente se alimentan solo por un corto tiempo antes de irse, dando a la colonia de hormigas o termitas la oportunidad de recuperarse. Al controlar las colaciones de insectos, ayudan a mantener el equilibrio del suelo del bosque. Jardineros silenciosos, con sus largas lenguas y garras. Arriba, los perezosos viven gracias al arte de la inmovilidad. Abajo, los osos hormigueros sobreviven gracias a su implacable persistencia. Dos estrategias contrastantes. Un bosque. Y ambas son ciertas. Porque, en la naturaleza, ningún papel es insignificante si mantiene la red intacta. Desde el suelo húmedo de la selva tropical hasta las gélidas tierras altas. Los Andes se mantienen unidos por estos vínculos silenciosos. Y eso es lo que hace extraordinarios a los Andes. No solo por sus picos nevados. No solo por sus vientos fríos, rocas grises o bosques envueltos en niebla. Sino por cómo la vida aún encuentra su camino a través de todas las limitaciones. En la meseta con escasez de oxígeno, los guanacos corren con el viento. Mientras que los pumas mantienen su equilibrio con el silencio depredador. En los bosques nubosos, los osos andinos, los monos de cola dorada, los quetzales y los colibríes siembran silenciosamente el futuro de las copas de los árboles. Más abajo, donde los Andes se unen con la Amazonía, los leopardos, los osos hormigueros y los osos hormigueros mantienen el funcionamiento de la selva tropical de maneras muy diferentes. Algunos viven de la velocidad. Otros viven de la paciencia. Otros viven de la fuerza. Y otros viven siendo casi invisibles.
pero todos pertenecen a la misma red. Una red tejida por la naturaleza durante millones de años. Si un eslabón desaparece, lo que se pierde no es solo una especie, sino una parte del aliento de los Andes. Hoy, los bosques están fragmentados, los pastizales se reducen y los corredores de vida silvestre desaparecen gradualmente. Proteger los Andes no se trata solo de proteger montañas o bosques, se trata de proteger el frágil vínculo entre todos los seres vivos que mantiene viva esta tierra. Cuando los guanacos aún corrían por la meseta, cuando los quetzales aún volaban sobre los bosques nube. Y mientras los leopardos sigan dejando sus huellas en las riberas de los ríos, los Andes perdurarán. Y mientras los Andes perduren, tendremos la oportunidad de preservar una de las mayores maravillas naturales de la Tierra.